¿Y qué es ser un líder? Ser un líder es diferente a ser un jefe. Un jefe es una persona que tiene empleados, es una persona que impone y es una persona que da órdenes. Decía Henry Ford, el formador de la Ford, no el que fue presidente, decía que más había ganado por sus conocimientos de liderazgo que por sus conocimientos de ingeniero. La diferencia entre un jefe y un líder está que mientras el jefe tiene personas que le obedecen y que trabajan para él, el líder tiene seguidores. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con ser hijos de Dios? ¿Cuáles son las características que debe tener un líder? Un líder, en primer lugar, tiene que ser una persona que sepa manejar sus emociones. No es una persona colérica, y espero que no estén pensando en quien estamos pensando que es el líder de este país. No puede ser colérico, no puede ser amargado y no puede ser grosero. Otra característica que debe tener un líder es que siempre debe ser maduro. ¿Qué es ser maduro? Ser maduro significa que mejora y que nunca le echa la culpa de lo que le pasa a los demás. Tercera característica de un líder es perdonador. Y la cuarta característica de un líder es que un líder es seguro. Son todas las características que tenía nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿son esas o no son esas las características que debemos tener los cristianos? Todos tenemos que ser líderes, empezando por ser líderes de nuestra vida. Entonces vamos a comenzar por desmenuzar un poquito cada una de estas características y hoy día vamos a aprender a tenerlas. No nos vamos a ir de aquí sin saber cómo tener esas 4 características que tenemos que tener, no solo los líderes, sino más aún los líderes que tenemos el conocimiento del Señor. Y para eso nos vamos a ir a lo del dominio de las emociones. Primero, un líder no es amargado y no es grosero. Dominio de las emociones. Y volvemos a leer 2 de Timoteo 1:7 que nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de fortaleza, de amor y de dominio propio. Así que no me venga con que no me puedo dominar. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible que un hijo de Dios no se pueda dominar? Y entonces, inmediatamente nos vamos a Gálatas 5:19. Gálatas 5:19 nos dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, hermanos, enemistades, a esa junta de la iglesia, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto, como ya os previne, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, ¿contra quién es la lucha? ¿Qué nos dice Efesios 6:12? ¿Contra quién es la lucha? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Hermanos, Satanás sabe que si tú reaccionas en la carne, estás frito. Entonces Satanás es el mejor psicólogo, no solo el mejor músico, es el mejor psicólogo. Utiliza a tu pareja, utiliza a tus hijos, utiliza a tus nietos, utiliza a tus padres para que tú reacciones en la carne. Entonces, cuando viene tu esposo y te dice: eres una inútil, ¿tú qué sientes?
Ah, hermanas, las mujeres de antes lloraban, las de ahora ya no lloramos. Sentimos otra cosa bien diferente, parecida a lo que aquí dice ira. Pero ¿quién es que te está molestando? No es tu esposo. La pelea no es con ellos. De ellos que se encargue Dios. Cada uno cosecha lo que siembra. Y que esa persona venga y Satanás la utilice para que yo reaccione en la carne y yo le dé gusto a Satanás. Hermanos, cuando alguien te haga reaccionar en la carne, corre a orar. De tal manera que Satanás sepa que cada vez que utiliza a esa persona para hacerte enojar, tú con mayor ganas vas a orar y así lograrás que Satanás la deje en paz. Tú ya sabes a cuál persona está usando Satanás. A veces el esposo es una piedra pome que te entrega, pero te deja bien suavecita porque tienes que orar. Y la esposa, no, es que no hay tremendo aguijón la esposa, ¿no? Mire que a Job no le quitó la esposa a Dios. Perdón, Satanás, porque Dios no hizo nada, fue Satanás el que hizo. Y muchas veces son nuestros hijos, muchas veces son nuestros padres. Porque ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. Hermanos queridos, ¿cuánto estamos dejando que el enemigo nos gane? El que es un líder tiene dominio sobre sus emociones y es posible. Les estoy dando la herramienta. Primero, no es la persona a la que te está molestando, no es tu jefe, no es tu vecino, no es el perrito del vecino que se le antoja hacer la necesidad fuera de tu casa, no es el vecino que te bota basura desde el patio de al lado, es el enemigo y tienes que orar. Y hermano, funciona, porque si hay alguien que ha sido explosivo es quien les habla. Y hermanos, es increíble, las primeras veces te dominas y oras, con rabia hasta lloras, pero poco a poco el Espíritu Santo obra de tal manera que te parece increíble que ya no te enoje y que te resbale. Pero no te resbalas por suficiencia propia o porque te sientes superior. Porque mis queridos hermanos, no dejes que Satanás gane. No dejes que Satanás gane. Tú puedes, tú tienes la herramienta. Y vamos a la segunda característica. El líder es perdonador. ¿Y qué dice Miqueas 7:19? Me encanta ese versículo de Miqueas. Miqueas 7:19 dice lo siguiente: Dios volverá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará nuestro pecado en la profundidad del mar. Y dice la palabra que Dios lo manda al profundo del mar y no tiene memoria de ello. Y para Él es como que nunca hubieras pecado. Mis queridos hermanos, dejen esa manía de decir, ¿le pediste perdón a Dios? Sí, ya le pedí. ¿Y entonces por qué sigues con lo mismo? Aquel hombre que coge y dice, yo no me perdono, yo sé que Dios me ha perdonado, pero yo no me perdono. Tremenda blasfemia, que eres más que Dios. O sea, si tú le pides perdón a Dios primero, Dios te perdona si te arrepientes. El que se arrepiente significa que volviendo a tener oportunidad para pecar, no lo hace. Judas, si hubiera tenido la oportunidad de volver a vender a Jesús, lo hacía. Se sintió mal porque lo descubrieron. Se sintió mal por remordimiento y se suicidó. El remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. Tú no sientes el perdón de Dios cuando tú sabes que si vuelves a tener oportunidad, vuelves a caer. Pero si tú, teniendo las mismas oportunidades, y eso va para aquellas mujeres que se han hecho un aborto, porque si hay algo doloroso en la vida de una mujer es un aborto, es como algo que no terminas de sanar.
Es una herida que te queda para el resto de la vida. Y yo le digo a esas mujeres, ¿Dios te perdonó? Sí, Dios me perdonó. ¿Y por qué Dios te perdonó? Porque su Hijo cargó todos los pecados sobre sí. Ah, ya, la que no me perdono soy yo. O sea que tú estás por encima de Dios. Hermanos, Satanás quiere que tú no te perdones. Porque yo les pregunto algo. Cuando ustedes tienen un pecado, ¿ustedes se sienten o no se sienten mal? Se sienten mal. Si hoy día cogiste y trataste mal a tu madre, si ayer deseaste la muerte de tu padre, si castigaste de una manera cruel a tu hijo, te sientes mal. ¿Cómo se habrá sentido Jesús, que cargó todos los pecados del mundo? Qué agobiado tiene que haberse sentido. Y si tú llegas a tu casa y encuentras a tu pareja cometiendo incesto con tu hija, te espantas. ¿Cómo fue Dios Padre que vio todos los pecados sobre su Hijo inocente? Para que nosotros podamos tener la opción del perdón y nos atrevemos a no perdonarnos después de pedirle perdón al Señor. ¿Cómo nos atrevemos a blasfemar contra el mayor sacrificio hecho para salvarnos? Hermanos, en el momento que tú te arrepientes, Dios perdona todas tus iniquidades. No, esta sí, esta no. Y en Mateo, ¿qué te dice el Señor? En la oración del Padre Nuestro: perdona como nosotros perdonamos. Si tú no perdonas, Dios no te puede perdonar. Así que empieza por perdonarte y empieza por perdonar. Ah, no, pero doctora, que entonces yo me olvido. No, yo no te digo que te olvides. Lo que te digo es que cuando alguien te hizo algo, veas qué tuviste que aprender de eso. Porque atrás de cada momento de dolor hay una enseñanza. Porque antes de que nacieras, Dios te ideó y te amó. Y las cosas que te han pasado en tu vida son necesarias. Son necesarias para que tú cumplas el propósito por el cual Dios te creó. Hermanos, yo vengo de abuelos adventistas, padres adventistas, y no hace mucho sufrí la discriminación. Nunca la había experimentado dentro de mis hermanos de la iglesia. A pesar de eso, jamás estudié en una unidad educativa adventista. Y jamás tuve amigos adventistas. Y por lo tanto, nadé bastante tiempo en el mundo. Y yo tengo dos opciones: o sentirme culpable, uno; dos, culpar a mis padres por no haberme puesto en instituciones con amigos adventistas y por nunca haber hecho el culto. Nunca se hacía el culto. O entender que eso era lo que yo tenía que vivir para comprender a las personas del mundo y para comprender cuando las personas se van de nuestra iglesia y yo las pueda ayudar, porque yo sé lo que se siente y yo sé lo que pasa. No venga un puritano a pararse aquí y decir: yo que jamás pequé. Qué bueno si no pecó, pero no hable de lo que no sabe. Entonces, hermanos, cada situación de vida dolorosa que tú has vivido tiene un porqué y tiene una lección. Entonces, cuando tu mente se vaya a ese hecho, porque la mente es así, la mente evoca, entonces acuérdate que aprendiste, llénate de gozo. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón es poderte recordar sin que te duela, porque no repites el dolor, sino porque te quedas con la lección. Y ojo, mis queridos hermanos, para aquellos que han tenido la dicha de no tener tantas equivocaciones como esta sierva, no es que yo los esté marginando, no es que los esté echando a menos. Bienaventurado el varón que anduvo en el camino del Señor. Pero ellos tienen otro propósito y los otros tienen otro propósito. Todos tenemos propósitos, hermanos.
El otro día tuve unas mellizas con abuso sexual anal de parte de su tío y de su padre. Y esas niñas, yo les decía a ellas, ustedes son esas futuras psicólogas que van a ir a los colegios a enseñarles a las niñas que nadie las debe de manosear. Y eso fue todo, hermanos, para que esas niñas tengan de 12 años un deseo de estudiar y un deseo de poder ayudar. Así que aquí no es de tener lástima, hay que tener compasión, pero no de una compasión de tal manera que digas, pobrecita, ya no puede hacer nada. Te haya pasado lo que te haya pasado, ese era el propósito. No te pierdas la misión que tú tienes que cumplir. Segunda característica, entonces, es ser perdonador. Es un estilo de vida. Tercera característica, el líder es maduro. ¿Qué es maduro? Mira, si tu pareja, si tu padre, si tu jefe, si tu presidente le echa la culpa a todo de lo que le pasa, no eres maduro. La persona madura sabe que en su vida le sucede, primero, lo que permita que le suceda. Y segundo, cuando alguien te hace algo, tú decides cómo reaccionar. Entonces viene la paciente y me dice, es que mi esposo me saca de control. Tu esposo te saca de control, o sea que tu esposo te domina. Y viene el otro paciente y me dice, es que cuando se me cruza el vecino se me dañó el día. Y entonces, ¿quién es que domina tu día? ¿Tu vecino? Aquella persona en tu vida que te hace dar coraje y que te saca de todo aquello que tú quieres ser, que es ser feliz. Esa persona es la que domina tu vida. Mira cuán importante es. Una persona madura jamás permite que nada le quite el gozo. Porque ¿dónde está su gozo? En el Señor. ¿Y qué dice Salmos 37:4? Salmos 37:4 nos dice, deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. ¿No hay amén? Deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Nuestra hermana Cristina hoy día nos mandó en esto de la oración por el esposo, el que no importa si tu esposo no ora. Hermanas, ¿qué importa lo que el otro haga o no haga? Mi gozo es en el Señor. El Señor es mi esposo, el Señor es mi novio, el Señor es mi padre. Dios no tiene sexo. El Señor es tu esposa, el Señor es tu madre. Cuando tú dejas que alguien te quite el gozo, esa persona te domina. ¿Quién es entonces el líder? Ese que te cae mal es el líder de tu vida. ¿Puedes imaginarte? ¿Te das cuenta cuántas personas tienen el control de ti? Cuando ¿quién es que debe tener el control de tu vida? Entonces, hermanos, deja de quejarte por culpa de él, por culpa de ella, por culpa de mi hijo. Eso no podemos decir las personas cuyo gozo es en Cristo Jesús. Y la cuarta y última, hermanos, un hijo de Dios es seguro. Y nos vamos a ir a esa historia cuando se envió a que se diera la tierra prometida, cuando Dios le dice a Moisés, a Josué, manda a que vean la tierra que les doy. No dijo la que les voy a dar, la que les doy, porque los hijos de Dios tenemos tanta fe que nosotros damos por hecho ya la contestación del Señor. ¿Y qué sucedió cuando estas personas fueron a ver las tierras? ¿Y qué nos dice? Números 13:31. Números 13:31. Se me perdió números en la Biblia, hermanos. Número 13:31.
La palabra de Dios en Números 13:31 dice: pero los varones que subieron a él dijeron: podremos subir contra esa gente, porque son más fuertes que nosotros. Cuidado, hermano, con lo que ves. Tú ves y tu lógica humana te dice que tú no puedes, que hay alguien que lo puede hacer mejor. Nadie lo puede hacer mejor que tú, porque si está en ti la oportunidad de hacerlo, es porque Dios te la está dando, y Dios te la está dando porque tú puedes. Entonces, ¿qué le dijeron? Son más que nosotros, son más fuertes que nosotros. O sea que se dejaron llevar por lo que veían. Y el versículo 32 dice: y los israelitas hablaron mal del país que habían reconocido. Dijeron: la tierra que reconocimos traga a sus habitantes, todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. Empezaron a razonar, es decir, que su mente les decía que no podían tomar esa tierra. Y en el versículo 33, también vimos gigantes allí, hijos de Anac, raza de gigantes. Nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas. Así les parecíamos a ellos. Langostas, bichitos que saltaban. ¿Qué eran ellos? Ellos eran hijos de Dios. Una trampa que te pone Satanás es que tú pierdas tu identidad de príncipe y de hijo de dueño del universo, como langostas. Nosotros somos gigantes, hermanos. Nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que, mis hermanos amados y queridos, de aquí salimos, no sé cuántos habemos, pero todos los que salimos aquí, salimos líderes, porque somos, en primer lugar, personas que dominan sus emociones. En segundo lugar, personas cuyo estilo de vida es perdonar. Y sobre eso daremos un sermón en su momento, porque hay gente que cree que perdonar es acoger al otro para que le vuelva a hacer daño, y eso tampoco es así. Tercero, es maduro, porque no le echa a nadie la culpa de sus decisiones. Y cuarto, es valiente. Y esas 4 características solamente se pueden dar si nos sentimos lo que somos, linaje escogido, hijos de Dios. Que esta semana comencemos siendo los líderes de nuestra vida. Amén. Gracias.